Para iniciar con C, lo más sencillo es iniciar con un Hola Mundo. Para ello, crearemos un directorio denominado Hello World y entraremos a él. Crearemos un archivo para empezar a escribir nuestro código en C y abrimos el editor de texto para empezar a escribir. Lo primero que debo hacer en C para lograr imprimir algo es incluir la biblioteca de entrada y salida stdio.h. Posteriormente crearé mi método principal, que es el punto de entrada del programa en C. Luego usaré la función printf, que recibe como parámetro un string entre comillas hello world. Además pongo \n para cambio de línea y un punto y coma. Y con esto es suficiente. Procedo a compilar el código con gcc y decir que la salida se va a llamar salida.x. Ejecuto ese archivo compilado y ya obtengo el hello world. Ahora bien, en C es importante mencionar que las palabras reservadas como int, return y otras por el estilo, y además cada uno de los símbolos como los paréntesis, las comas, son interpretados de manera independiente. Esto quiere decir que si yo escribiera el método como lo estoy escribiendo en este momento y descompongo cada una de las palabras en líneas diferentes, aún así el compilador sería capaz de entender qué es lo que quiere decir. Entonces, en C lo importante no es dentro del archivo si las palabras van en una sola línea o no. Lo importante es entender para qué funciona cada símbolo. Vamos a hacer el ejemplo y vamos a tratar de compilarlo. Usamos la misma línea en la vez pasada, la salida .x, y el archivo que compilamos es el main.c. Lo ejecutamos y veremos que el hello world aparece de la misma manera. De nuevo, esto quiere decir que sin importar si una instrucción está en una o múltiples líneas, el compilador de C lo entiende de la misma forma. ¿Por qué? Porque en C las líneas no son las líneas del archivo, sino cada vez que encontramos, por ejemplo, un punto y coma o una instrucción como el include stdio, que se sabe que es una sola línea. Entonces, lo importante es entender cómo el compilador asocia el contenido del archivo con una funcionalidad específica. Por ejemplo, el caso del printf que estoy estructurando de nuevo, o esta palabra return, que lo que hace es devolver un 0, o el punto y coma, que me indica al final de esta línea. Entonces, por ejemplo, el printf, que sería incluido desde la biblioteca stdio.h, es una función que me permite imprimir en terminal lo que yo ponga dentro de estos paréntesis, que serían el parámetro de la función. Entonces la función printf imprime lo que yo envíe entre paréntesis. Ahora, creemos una función nueva. Podemos llamar a la función suma. Suma recibe A y recibe B. En este caso serían dos variables que voy a crear ahorita. La variable A sería un entero A que vale 5, y también tenemos el entero B que le podemos asignar un valor de 7. Entonces, ahora ya tengo los dos enteros y voy a definir la función al inicio. Tengo que definir que la función suma va a devolver un entero y además va a recibir dos parámetros también enteros, que serían A y B. Y va a devolver la suma de A y B. Entonces, A más B. Punto y coma para denotar el fin de la línea. Ahora voy a cambiar el nombre de la función suma, le voy a poner sum, simplemente porque no me gusta que el editor me muestre ahí cosas extrañas que parece que son errores. Voy a grabar el archivo y vamos a ver que la función suma, que es esta operación que devuelve A más B, la puedo entonces imprimir. Voy a poner un printf que lo voy a cambiar el contenido por porcentaje d, que lo que hace es imprimirme el entero que voy a poner por acá. Entonces en C es el resultado que yo quiero almacenar y lo que hago es imprimir entonces C. Salvo el archivo, voy a compilar y luego voy a ejecutar. Y como pueden ver, aquí aparece un 12, que es el resultado de haber sumado 7 y 5, que son las variables A y B. Ahora la función la voy a comentar con esos slashes al inicio y voy a intentar compilarlo. Y pueden ver que hay dos errores, un warning en esa línea y además un error que la función suma está siendo referenciada pero no logra enlazarla. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera vez que suma se utiliza ya se está utilizando, no se está declarando, por lo cual no aparece. Si yo tomo esa función y me la llevo al final, vamos a tener un resultado un poco diferente. Vamos a compilar. Ahora el warning aparece, pero sí logra enlazarlo, porque la función existe al final. Voy a correrlo y se dan cuenta que efectivamente puede sumarlo. Sin embargo, sigue habiendo un warning que yo quiero eliminar.
Para hacer esto puedo llevarme el nombre de la función, que sería la firma, y nada más ponerlo de primero, compilarlo, darme cuenta que el warning no existe, correrlo y funciona exactamente igual, porque la firma está antes de la primera llamada a la función. Sin embargo, existe una manera más ordenada todavía de hacer las cosas. Ahora veamos, voy a crear un archivo nuevo que me permitirá ordenarlo un poco. Será functions.c. Entonces yo voy a crear esta función y lo que voy a hacer es tomar del archivo main.c la implementación de la función sum. La tomo, la pongo en un archivo, salvo el archivo, salvo el otro y lo que hago ahora es compilar. Al compilar, si lo compilo de la misma manera que antes me da un error porque me dice que la función no existe. Entonces debo agregar el archivo que acabo de crear también a la línea de compilación para que ahora compile y si lo ejecuto me dé el mismo resultado. Ahora bien, si regreso y quito la firma que antes existía e intento compilar de nuevo, vamos a ver el mismo error que teníamos antes de que la función estaba declarada implícitamente. Y aunque este código es completamente funcional, por ejemplo, si lo volvemos a correr, veremos que funciona. Queremos eliminar ese warning. Para eliminarlo, lo que vamos a hacer es crear otro archivo que se va a llamar functions.h. La idea de este functions.h es la misma que tenemos en el stdio.h. Entonces vamos a incluir este archivo con comillas poniendo functions.h. El archivo ahora está incluido, que eso nomás lo que hace es como copiar en esa línea todo el contenido de functions.h, y ahora acá voy a escribir lo siguiente: si no está definido functions, vamos a definir la firma de la siguiente función. Entonces pongo la firma, ahí punto y coma, y ahora de la misma manera que incluí en el main, voy a incluir en este archivo también functions.h. Esto se hace para que si dentro de este functions.c incluyera otra función de functions.h no hubiese problema. Vamos a compilar, lo ejecutamos y vemos que ya no está el warning y que funciona de la manera correcta. Ahora recapitulemos un poco lo aprendido en este video. Tenemos entonces la función main, que es el punto de entrada en un archivo compilado de C, printf con su string hello world, las dos variables enteras, el resultado de la suma, y otro printf con porcentaje de para imprimir el entero. El llamado a esta función suma es posible realizarla gracias a que la incluimos de functions.h, que tiene este contenido, que es este archivo de acá, que tiene la firma, y tiene esta implementación en el archivo functions.c. Entonces, así sería como estructuraríamos un programa de C.